Soy Lenka Carballo y este es Entrevistas al Libro Abierto, un ciclo de conversaciones con los actuales referentes del periodismo de investigación hoy en Chile. Conversaremos con Mauricio Weibel, periodista de la Universidad de Chile, colaborador en CIPER, impulsor de la Unión Sudamericana de Corresponsales, de la cual fue su primer presidente. Weibel es autor de libros como Asociación Ilícita, Traición a la Patria sobre el Milico Gate, Ni Orden ni Patria, el Paco Gate, y su última publicación, El País del Silencio, un referente en cuanto a la investigación de los derechos humanos en dictadura y la corrupción en la era democrática. Porque investigar a fondo y estar informados es un derecho democrático. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Entrevistas al Libro Abierto. Bueno, Mauricio, muchas gracias por estar aquí en un nuevo capítulo de Entrevistas al Libro Abierto. Y quisiera partir preguntándote sobre tu inicio en el periodismo de investigación a nivel literario. Tú estás vinculado, tus frentes investigativos tienen que ver con los derechos humanos en tiempos de dictadura, donde hay una larga tradición periodística en Chile, y con la corrupción en tiempos de democracia. Cuéntame cómo se fue dando toda esa línea investigativa en tu trayectoria. Bueno, antes que nada, hola, gracias por la invitación. Yo trabajaba muchos años de corresponsal extranjero y ese tipo de crónica, del corresponsal extranjero, me encantaba, me gustaba mucho. Tu padre trabajó de eso, ¿no? Nos acordamos antes de esto en Irak, ahí fue el primer corresponsal en vivo que yo conocí. Y en ese marco alguna vez me llegaron varios miles de páginas de archivos secretos de la dictadura. ¿Cómo llegaron? Cuenta un poco más de eso. Yo sé que es secreto periodístico, pero cuenta más. Llegaron, no puedo contar más. No, sabíamos que había un repositorio, se cerró el acceso por la vía que inicialmente sabíamos y por otra vía, en la que no puedo contar, llegaron copias de esos archivos, ¿no? ¿De qué se trataban esos archivos? Y esos archivos eran básicamente la historia de la decisión político-represiva. O sea, no estaban los crímenes, pero sí estaban las decisiones de cómo intervenir el país. Por ejemplo, habían órdenes de detención firmadas por Pinochet, que es algo bastante insólito o desconocido en esa época. Por ejemplo, estaba toda la discusión desde qué edad exiliar a los niños. ¿Ya? Entonces, después de unas largas discusiones que en esa época se daban por oficio, no había mail, no había la telefonía, el WhatsApp de hoy día, ¿no? Entonces decidieron, después de muchas discusiones, que a los chicos, a las chicas, había que exiliarlos desde los 13 años porque, en palabras de ellos, eran irrecuperables, ¿no? Entonces, toda esa documentación, digamos, que era cómo se había transformado el país, estaba en esos oficios, ¿no? Era la decisión político-represiva. Y con ese material yo hice un primer libro que se llamó Asociación Ilícita, los archivos secretos de la dictadura, ¿no? Que contaba un poco las historias que estaban o que se podían hilvanar con estos oficios. Ese se presentó en el Museo de la Memoria, que quedó totalmente colapsado. Fueron alrededor de 800 personas y te advirtieron mucho cuidado con este libro que publicaste porque va a tener consecuencias. Cuenta un poco qué sucedió después de esta publicación. Bueno, primero publiqué unos reportajes que yo trabajaba por una agencia alemana de noticias, entonces salieron por distintos medios, distintos países, y después vino la edición del libro, ¿no? Efectivamente fue mucha gente. Yo no tenía ninguna noción en el minuto de lo que estaba pasando en el fondo. En el tercer piso del Museo de la Memoria, que en esa época era una gran explanada, estaba lleno y había gente en la escalera. O sea, había muchísima gente que estaba en el primer piso y no podía ingresar. Fue bien impresionante. Y esto fue el 2012. Claro, a 39 años del golpe de Estado. A 39 años del golpe de Estado, yo suponía que no iba a pasar nada, ¿no? Y no, sí sucedió. Me asaltaron la casa 3 días seguidos. Eran unos ladrones muy estudiosos, entonces se llevaron solo los computadores y los pendrive, ¿no? Y el mismo día asaltaron la casa de Juan Cristóbal Peña y Javier Rebolledo, que son otros 2 periodistas, entonces era como tanta casualidad, ¿no? Y ellos 2 también estaban escribiendo a propósito de la dictadura de Pinochet, Juan Cristóbal Peña con la biblioteca secreta,
de Pinochet y también estaba Rebolledo escribiendo también Sobre los cuervos. sobre los cuervos, claro. Y me llama en ese contexto una autoridad de gobierno, el primer gobierno de Piñera. Entonces me dice, no, mira, son los militares. Entonces yo le digo, bueno, si usted lo dice, ministro, ¿quién soy yo para contradecirlo? ¿Qué ministro? No, porque era en off, así que no lo voy a decir, pero es que se entiende quién era, ¿no? Y nada, después de eso, bueno, seguí, dije, bueno, ¿qué pasa aquí? Algo sucede acá, que esto llama tanto la atención. Entonces me fui a revisar de nuevo los documentos. Dije, pero ¿por qué 40 años después pasa esto, no? ¿Por qué asaltan una casa 40 años después? Y 3 veces seguía. 3 días seguidos. Y el último día incluso estábamos con vigilancia policial ocasional. Hacían rondas. Oye, pero ¿cómo fue esto? Cuéntame un poco más cuando llegaste a la casa y te encontraste con todo revuelto. ¿Cómo fue esa primera impresión? ¿Tu familia? Bueno, fue bien impresionante. Estábamos celebrando un cumpleaños ya del colegio de mis hijos. Y estábamos en una parcela fuera de Santiago con nuestros padres y ahí nos avisan de que habían robado en la casa, ¿no? Y salimos corriendo y sí tuvimos el cuidado de no entrar con los chicos, que eran muy niños en esa época, para que no vieran el desastre que había en la casa. Entonces después que ordenamos, los fuimos a buscar donde lo habíamos dejado para que entraran con la casa ordenada, no vieran cómo habían dado vuelta sus piezas y esas cosas, sus piezas, claro. Y de ahí llegó, bueno, el gobierno de la época, general de Piñera, mandó al jefe de la policía de Santiago a revisar el tema, se tomaron huellas dactilares porque estaba claro por dónde habían entrado. En fin. ¿Y no se robaron nada? No, estaba la chequera, era un ladrón muy pulcro, estaba la chequera. Yo nunca he sido muy bueno para beber, pero había algunos licores que eran para cuando van los amigos, no tomaron ninguno, ni la televisión. O sea, nada de lo que alguien robaría, se robaron. Solamente un computador, los pendrive y cualquier tipo de equipo de almacenamiento electrónico. A Javier Rebolledo, de hecho, solo le robaron el disco duro de respaldo, ¿no? Y en el caso de Cristóbal Peña, le dejaron una marca a la entrada de la casa, ¿no? O sea, ¿Cómo una marca? le pusieron algo por detrás, si no me falla la memoria, ¿no? Por detrás del visor de la puerta se lo taparon. Ah, mira. Era para decirle, estamos acá, ¿no? Sí. Estuvimos acá y no robamos nada. Entonces era, ok, ya es una señal a los 3, el mismo día, casi a la misma hora, era como... Sí, fue simultáneo. Y al segundo día entraron y hubo un tercer día. O sea, ellos buscaban algo que no habían encontrado. Yo creo que el tercer día, en el caso mío, fue ya por un intento de amedrentamiento, porque se robaron una especie de paraguas que había, de juguete, ¿no? Que había en el antejardín de la casa. O sea, ya a esa altura era torpeza, ¿no? Era algo así. Y bueno, yo con eso entonces dije, bueno, aquí está pasando algo, hay algo que no estoy viendo en estos documentos. Y fui a revisarlos donde los tenía guardados, porque no estaban en mi casa. Los tenías donde una amiga. O sea, tú preveías que podía suceder un robo. ¿Por qué no tomaste la precaución? No sé por qué tomé la precaución. La verdad es que quizás porque tanta gente que te decía que los tenía en otro lugar. Y los fui a mirar. Y ahí me di cuenta que abajo los expedientes todos decían con copia al archivo. Entonces yo dije, no puede ser que efectivamente en este país que es tan leguleyo, ¿no? Este país que como que respeta las normas y los procedimientos, a veces faltándole el respeto a esas mismas normas y procedimientos. Dije, no puede ser que estén en el Archivo Nacional, que está acá en el centro de Santiago, cerca de Estación Central, no en Matucana. Y fui al archivo. Y esa parte es bien divertida, ¿no? Porque yo llego al archivo y pregunto por los oficios secretos, pensando que me iba a mirar muy raro. Y el tipo el hombre que trabajaba ahí me dice, por fin alguien nos vino a buscar. No te puedo creer. Claro, y yo creo que deben ser 100.000 hojas de oficios secretos de la dictadura que están ahí, que insisto, no hablan de los crímenes, 2 o 3 tal vez de ellos, pero sí hablan, o sea, de los crímenes de sangre, pero sí hablan de toda la operación político-represiva, ¿no? La guerra psicológica, la formación de cuadros políticos, en fin, una serie de operaciones que vistas hoy son bastante aterradoras y ridículas al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué ridícula?
Porque había toda una pretensión, por ejemplo, la dictadura tenía un plan de guerra psicológica internacional. Entonces pretendían hacer operaciones de guerra psicológica en el mundo, ¿no? ¿Cómo? Bueno, eso es. Entonces habían operaciones en Johannesburgo, ¿no? Intentar convencer a la gente en Johannesburgo, reclamos por lo que se le enseñaba a los niños sobre democracia en Holanda. O sea, era una cosa bien insólito. Bien delirante, ¿no? Una mentalidad de pretender un control sobre el mundo o una operación psicológica global, era bien delirante. Y habían varios documentos que están en ese libro, de los niños de la rebelión también, que eran documentos de análisis sociológico, donde hacía análisis estadístico sobre la conducta social, la desviación de la conducta, en fin. Son unos materiales que son bien interesantes para el análisis académico, incluso creo yo, no solo periodístico. Y ahí surge entonces la idea de hacer el segundo, bueno, que fue mi tercer libro, que le tengo mucho cariño, que es Los niños de la rebelión, ¿no? Que es la historia de cómo se transformó la educación escolar en Chile. Pasamos desde que la proveía el Estado a que la dan las municipalidades, cómo se precarizó la educación y cómo los escolares de esos años, que son tal vez los padres, abuelos de hoy, intentaron resistir esa transformación. Entonces el libro va compaginando lo que pasaba en el poder, ¿no? En la oficina de Pinochet, la oficina de los ministros, la oficina del jefe de la CNI y lo que pasaba en las calles con los chicos movilizados, ¿no? Y hay cosas bien llamativas. Por ejemplo, que esto es, cuando yo lo vi la primera vez, hasta me reí. Había un oficio secreto del jefe de la CNI, que era la policía secreta, reclamando contra el lucro. Que era la mirada entre los nacionalistas y los neoliberales de Jaime Guzmán. Claro. Los nacionalistas, que es lo que sale en el oficio, dicen, mire, no puede haber lucro porque todo el dinero tiene que irse a formar la juventud nacionalista que el país necesita, o sea, a formar la juventud fascista que el país necesita. Y estos otros no, estos otros querían hacer negocios, ¿eh? Entonces había una disputa ahí. Qué interesante. Interesante. Había un debate ideológico. Exacto, que eran las dos visiones que al final gana la visión neoliberal, ¿no? Pero había una visión nacionalista, más corporativista, fascista, que también estaba ahí. Bueno, que es la que se mantiene con el sistema de pensiones, la Fuerza Armada, que mantiene con el Estado y financia de esa forma el gasto militar. Entonces, es interesante meterse ahí y ver además cómo en todo eso había una preocupación personal de Pinochet. Sí, Pinochet de hecho no estaba tan por el capitalismo. Él estaba más preocupado de lo que iba a pasar con toda esta ideología de los Chicago Boys y si era sostenible en el tiempo. Lo miraba con harta suspicacia. Claro, de hecho, por ejemplo, en alguna parte de estos documentos, ellos empiezan a echar del sistema académico a unos 8.000 profesores porque eran cercanos a la izquierda o el centro, ¿no? Los expulsan del sistema académico por su adscripción política, ¿no? O por su oposición supuesta a la dictadura, ¿no? Entonces, en el año 87 le informan a Pinochet que ya han expulsado a 8.000 profesores. Y todo esto está escrito, o sea, son documentos, no es que uno lo inventó o lo dedujo. En estas 100.000 páginas. 100.000 páginas. Sí. Ah. Y Pinochet le dice, pero ¿cómo se le ocurre? Es mucho, estamos a puertas de una elección. O sea, ahí tú te das cuenta que la represión era una decisión política, ¿no? No era una decisión arbitraria de un par de gorilas, no, se pensaba cómo había que reprimir. Y eso está ahí. ¿Y comandada solo por Pinochet, por la Junta de Gobierno, Jaime Guzmán? ¿Quiénes eran los que estaban en esta articulación política? En general, era una articulación en que participaba la Presidencia de la República, Pinochet o sus asesores, los ministerios claves y la policía secreta. Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con el plan de guerra internacional estaban todos estos actores, ¿no? Y el jefe de la CNI se sentaba a discutir de política pública. Por ejemplo, los primeros colegios que son traspasados desde el Estado a los municipios los define la CNI. Y están los documentos. ¡Qué interesante! Entonces, ¿y por qué la CNI? Porque tenían un equipo que se preocupaba de política pública. ¿Pero por qué la CNI, que es una central de inteligencia, se preocupaba de la política pública? Porque para nosotros es algo que está abajo, pero para los militares es el batallón de inteligencia, que está a la par con comunicaciones, con operaciones, ¿no?
Entonces yo ahí entendí que esto había que mirarlo de otra forma. Otra lógica. Con otra lógica. Los tipos efectivamente operaban en la parte represiva, torturando, en fin, matando, siguiendo gente, pero al mismo tiempo hacían recomendaciones de política pública. Por ejemplo, hacían una serie de recomendaciones sobre la capacitación de los profesores, ¿no? Y sobre otros temas. Entonces era porque al final la inteligencia era también para hacer propuestas de política, ¿no? Entonces es una mirada distinta, es bien interesante. Y porque a veces te dabas cuenta en estos documentos que los más brutales eran los civiles. Por ejemplo, hay un documento, a todos ahí los libros, en que el jefe de la policía secreta dice, mire, tenemos una lista de 148 exiliados, son unos pobres tipos, lo dice más o menos con esas palabras, dejémonos que vuelvan, pero hacemos una operación para dar la mejor imagen internacional. O sea, la represión como algo que se piensa, ¿no? que se administra. Y el ministro del Interior de la época, que era Sergio Fernández, ex senador de la UDI, le dice, no, que sigan en el exilio. O sea, los civiles en algunos momentos eran más rudos, por así decirlo, más represivos que los mismos jefes de la policía secreta. O sea, y eso está documentado, porque insisto, los oficios son los chats de hoy, ¿no? Es como los chats de Hermosilla, los oficios de Gordon, ¿no? Es como esa la idea. Claro, cuando uno lee todos esos materiales, todos esos oficios secretos, que es como los mails, los chats de hoy día, te encuentras con la intimidad, ¿no? La historia secreta, la intimidad de ese gobierno. Y ahí asaltan todas estas cosas que son bien insólitas. Bueno, Mauricio, hablemos del Milico Gate o Traición a la Patria, que fue un libro que tú publicaste en el 2016 con amplias repercusiones hasta el día de hoy, una defraudación de más de 6.000 millones de pesos. Cuéntame, ¿cómo llegaste a esta investigación? ¿Cómo partiste? Bueno, la verdad es que fue una casualidad, un detalle, un rumor. Yo estaba hablando con el abogado del caso de mi padre, ¿no? Cristian Cruz. Y él me cuenta que había un desfalco en realidad en el ejército por unos $50.000. Unos 50 millones de pesos de hoy día, ¿no? Quizás menos, 45 por ahí. Hoy día nos parecería una bicoca, ¿no? Como se decía antiguamente. Pero me pareció que era probable que hubiera más, ¿no? Entonces me metí a investigar sobre el tema y rápidamente pasamos de 45 millones a 150 millones y empecé a ver dónde podía publicar, ¿no? Y la verdad es que fue bien difícil, nadie quería publicar, incluso alguien me dijo, por ahí un editor de un medio me dijo, mira, estos temas ya no le importan a nadie, ¿no? Yo te invito al café, me dijo, no te preocupes. y bueno, la verdad es que seguí investigando, al final lo quisieron publicar en The Clinic. En una serie, como 3 reportajes. Varios más. Yo me acuerdo cuando se publicó que uno de los temas más anecdóticos por el cual todo el mundo enganchó era por todo este dinero que se gastó en casino, en el Monticello, a un cabo que le echaron toda la culpa. Claro, lo que pasa es que el Milico Gate partió con este caso de la factura falsa, pero hoy día tiene como 50 aristas. Por supuesto, es un claro. monstruo, ¿no? Pero partió con un primer reportaje en The Clinic donde ya eran 3.500 millones defraudados, para que la gente se acuerda que eran facturas falsas en las operaciones de compra de armas o repuestos militares. Y nosotros publicamos esto en The Clinic, después de que yo ya llevaba 6 meses tratando de publicar en algún lugar. Y ahí nos escribe alguien, ¿no? y dicen, están equivocados, esto es mucho peor. Era un mail que me mandaron, pero que era un mail con un nombre así totalmente falso, ¿no? Entonces, yo digo, ok, juntémonos, tomemos un café. Pasan varios meses hasta que esta persona nuevamente aparece y me dice, ok, tomemos un café. Y ahí me empieza a pasar un montón de información gigantesca, ¿no? En algún minuto esta persona me dice, no creas que esto es por venganza, ¿no? Yo me reí para adentro y le dije, bueno, no importa, no te preocupes, digamos, era obvio que era por venganza, pero bueno. Y ahí encontramos esta historia del Cabo Cruz que tú mencionabas, que era este suboficial que se había gastado $4 millones de la época en el casino Monticello, ¿no? Entonces la primera vez que tuvimos los documentos de este gasto insólito. $4 millones. Sí, eran 2.600, 2.500 millones de pesos, ¿no? ¿Y cuánto tiempo? 6 años. Pero da lo mismo, o sea, es mucho dinero. No, digo yo, pues.
hacer un cálculo. Entonces nosotros dijimos, no, aquí alguien se equivocó. ¿No? Tengo la escena en The Clearing, ¿no? En la noche, revisando los documentos, y dijimos, no, alguien se equivocó, hay que hay 1, 2, 3 ceros de más, porque yo decía, ok, yo nunca iba a apostar al casino, en lo personal, pero está bien, vas y apuestas 20.000 pesos. Si apuestas 100.000, te digo, algo te pasa, ¿no? Y si apuestas 1.000.000, te digo, enloqueciste. Pero 2.500 millones de pesos era una barbaridad. Él y su pareja, otros 400 millones. Ah. Entonces era una barbaridad de dinero. Y conseguimos un segundo documento que decía que sí, que se había gastado este dinero, estos 4 millones de dólares, pero que solo se lo había gastado jugando el tragamonedas. Entonces yo me no entendía porque la apuesta del tragamonedas costaba, no sé, 500 pesos, 300 pesos. O sea, había que hacer como 8 millones de veces así con el brazo, ¿no? El tipo tenía que tener más grande que Schwarzenegger, ¿no? Entonces era esto medio en broma, ¿no? Tampoco lo creímos, dijimos, no, tiene que haber un error, no puede ser posible. Y encontramos, por último, que era la declaración que estaba en secreto, ¿no? Del cabo a la PDI, donde el cabo decía que no, que sí, que se había gastado el dinero. En realidad decía dos cosas. Decía que le había perdido el sentido del dinero, una frase maravillosa, y que solo recordaba que una noche había perdido 60 millones. En una noche. Impresionante. Entonces dijimos, esto es cierto. En todos los documentos, esto es cierto. Este tipo se gastó este dinero y lo publicamos. Y ahí empezamos, como tú dices, como nadie publicaba nada, entonces dijimos, ok, no tenemos la presión de la competencia, ¿no? Vamos a contarlo esto como por historia. Entonces todo el mundo se acuerda del Nico Gate porque eran como crónicas, como pequeñas novelas, pequeños capítulos de un cuento, ¿no? Y incluso cuando lo publicamos, algunos colegas como, bueno, a lo mismo que yo, pero colegas muy serios de CIPER que creyeron que yo me había equivocado. Y no era cierto, el tipo se gastó ese dinero. Es que es tan increíble que cuesta creerlo. Claro, y bueno, y a partir de eso dijimos, bueno, si el cabo se gastó 4 millones de dólares, ¿qué habrá pasado? ¿cuánto se gastaron los generales? Y ahí empezamos con toda la investigación hacia el alto mando y a los generales. Ya encontramos lo que había gastado Fuente Alba, esta compra de estos 30 autos de lujo, las compras y retrocompras de casas, de propiedades. Y llegamos hasta lo que eran los gastos reservados del ejército, ¿no? Esa fue un poco la trayectoria de esa investigación. ¿Cuál fue el impacto? Porque hoy día tenemos que se derogó esta ley que existía, la ley del cobre, la ley reservada, que estuvo vigente 61 años. Hubo un cambio de legislación. Creo que el impacto fue brutal, más allá de lo que pensamos. Se derogó la ley reservada del cobre, efectivamente. Habían 4.500 millones de dólares, no de pesos, en el extranjero, a la espera de ser gastado alguna vez en armas. Esos dineros volvieron al presupuesto público. Eso no es menor. O sea, ¿Cuándo volvieron? ¿En qué año? En 2019. ¿2019? De esos 4.500, un total de... O sea, se destinaron 900 millones anuales para compra de armas, ¿ya? Y otros 900 millones quedaron en un fondo estratégico en caso de guerra o crisis internacional. Pero la verdad es que en el fondo se liberaron los fondos de Codelco. O sea, el efecto de esto fue que miles de millones de dólares de Codelco volvieron al presupuesto público. Llegaron a ser investigados por la justicia hasta 850 militares. Hoy día están procesados 4 de los últimos 5 comandantes en jefe del ejército. O sea, el efecto fue grande, ¿no? No fue un efecto pequeño. Y bueno, y eso hoy día me tienen en un juicio además porque después de todo esto, el ejército desarrolló una operación de espionaje en mi contra con la ayuda de un juez. Pero antes de entrar ahí te quería preguntar por el general Fuente Alba. En mayo del año 2024 fue liberado de todo cargo por la Corte de Apelaciones, lo cual constituyó una derrota para la Fiscalía. Pero no de todo cargo, fue liberado de los cargos de lavado de activos, que la Fiscalía no pudo demostrar, no hizo bien el trabajo, que es lo que le critica muy fuertemente a los jueces. Claro, que fue desprolijo. Sí, pero todavía está la causa matriz, que los jueces dicen que ese delito sí existe, que es la de malversación de fondos públicos. O sea, el que efectivamente, según los jueces dicen, o según se infiere de lo que dicen los jueces, hay una causa que está en la justicia militar de que sí habría habido defraudación con los temas de gastos reservados y eso. Pero eso sigue abierto. Sí.
¿Por qué te pasó a ti? ¿Qué sentiste tú cuando se libera de estos cargos al general Fontealba? Bueno, yo creo que es una decepción, ¿no? Pero yo creo que le hace muy mal al país que se libere, no porque se estableciera que era inocente, sino porque, que es lo que dicen los jueces, sino que porque la Fiscalía hizo malamente su trabajo, ¿no? O sea, que en un caso tan emblemático, tan importante, la Fiscalía haya incurrido en errores que son básicos, es un poquito grave, me parece. ¿Grave por la acusación o porque efectivamente fue desprolijo? ¿Por qué es esto el hijo? O sea, estás pensando que el fiscal investigó por años y lo que le dice lo que dicen los jueces, se lo dicen textual, ¿no? Usted hizo muy mal su trabajo. ¿Te parece deliberado? No lo sé, siempre digo, soy periodista de investigación y me baso en hechos concretos, no en suposiciones. El hecho concreto es que efectivamente faltaron análisis que tenían que ver con el patrimonio previo de Fontealba, ¿no? Entonces los jueces le dicen, mire, usted hizo de forma incompleta la investigación, yo por lo tanto no puedo dictar una sentencia condenatoria en estas circunstancias, porque usted no logró despejar todos los aspectos, todas las dudas, todas las variables del caso. Sí, se considera una de las grandes derrotas para una fiscalía. Yo creo que una derrota tremenda. Bueno, tan ahora que no creo que funcione, ¿no? Con una nulidad del caso, pero no hay razones, entiendo en principio, para que eso funcione, ¿no? Aquí hay un trabajo desprolijo probablemente. Yo creo que Milico Gate debe ser uno de tus trabajos con mayores repercusiones. Y ahí también me gustaría hablar cuando te decía al comienzo que debe ser uno de los periodistas más seguidos e investigados, con la famosa Operación W. Operación Weibel. Sí. Bueno, la Operación W es la operación de espionaje en mi contra, que básicamente consistió en intervenir el teléfono en el año 2017. Por la inteligencia militar. Claro. Que el general Shafik Nassar, que hoy día está preso, se pone de acuerdo con el juez de Corte de Apelaciones, Juan Antonio Poblete, que también hoy día está en prisión en su casa, para autorizar un espionaje en mi contra. Pero lo hacen falsificando documentos. Entonces ponen el nombre de una chica, inmigrante irregular boliviana, que en esa época vivía en Maruri, Independencia, ¿no? La calle Neruda. Pero ponen mi teléfono, ¿no? Porque ellos temían que si ponían mi nombre se iba a filtrar y alguien me iba a alertar de esta operación. O sea, no para engañar al juez. No, el juez es el juez, y esto está en la carpeta de investigación, es el que decide falsificar el documento, el que propone falsificar el documento. Porque él de hecho declara y dice, a mí no me engañaron. Exacto. Y lo que dice el general Nassar, el que propuso falsificar el documento es el juez. Es gravísimo, o sea que un juez empieza a falsificar el documento público, es muy grave. Hay testimonios en la carpeta de investigación que algunos oficiales del DINE, de inteligencia militar, advierten que esto es ilegal. Esto lo hacen en el 2017 y en el 2019 un oficial de inteligencia le cuenta esta historia a la tercera y bueno, la tercera publica esto de que esto existió, ¿no? Y en esas mismas horas, en esos mismos momentos, alguien, no sé quién, porque me escribe desde alguna red social, pero con un nombre totalmente falso, impesquisable, y me dice, mira, si tú investigas estas cosas, ¿no? Pides esta información, vas a encontrar a todos los que participaban en esto. Y yo empiezo a investigar y efectivamente empezamos a encontrar los nombres de todos los que habían participado en la operación, ¿no? Y con eso pudimos rápidamente poner las querellas y empezar a actuar. Concretamente, ¿qué es lo que querían saber? No lo sé. Yo creo que lo hacen desde el momento en que yo estaba empezando a investigar con más fuerza los gastos o las acusaciones que existían contra los comandantes en jefe del ejército, ¿no? Había publicado por esos meses, por ese tiempo, lo de las cuentas corrientes del general Fontealba. Estaba entrando a investigar ahí, ¿no? Entonces yo creo que ese era el tema en el que querían involucrarse. ¿Y tú te sentías investigado, observado? ¿O es la típica paranoia del periodista de investigación? Yo nunca he sido muy paranoico. Asumía que tenía que haber algún tipo de investigación, porque habían demasiadas señales. O sea, también me habían asaltado 2 veces de Clinic y las 2 veces solo se habían llevado los computadores. Yo alguna vez me había reunido con una fuente, César Fuentes, valga la redundancia,
y al otro día a él le destruyeron la oficina. No le robaron nada, pero le destruyeron la oficina. Que eso también era como... Una amenaza. Claro. Entonces era obvio que había un vigilancia, ¿no? Había días en que habían, creo que vigilancias más demostrativas, ¿no? Y otras que eran más sutiles, en fin, ¿no? Pero bueno, era una situación de esa naturaleza, ¿no? Y que, bueno, uno la administraba en esos términos, ¿no? Era eso. Y junto con eso está la operación Topógrafo. Sí. Bien vinculada, por supuesto, a la operación W. Cuenta un poco más en qué consistió esta operación Topógrafo. Bueno, Topógrafo es que la operación W era espiarme a mí, la operación Topógrafo era espiar a supuestamente quién era mi fuente, que en realidad ninguno era mi fuente. Y luego había una serie de espionajes. ¿Quién eran tus fuentes dentro del ejército? Claro, del ejército por el caso Milicogate. Exacto. La verdad es que, y además hay una serie de espionajes que después se descubrieron que eran por infidelidades, porque alguien vivió algo, en fin, por un montón de cosas que no están autorizadas por la ley de inteligencia. Hay que decir, la ley de inteligencia autoriza a que se investigue por temas de terrorismo, por temas de narcotráfico y de seguridad nacional, ¿no? Ninguno de estos preceptos se cumplen cuando es una infidelidad o una investigación periodística, ¿no? Entonces era una situación totalmente desbordada la que había en esos años en el DINE, en el ejército. No sé si habrá cambiado mucho hoy en día. Pero, y eso fue, digamos, lo que sucedió, ¿no? Con mi abogado, con Cristina, o sea, con Cristian Cruz y Karina Fernández, nos costó tomar la decisión de hacer la querella, porque queríamos hacerlo en serio. Y nosotros en un principio pensamos que esto no iba a avanzar mucho, ¿no? Pero bueno, avanzó. Nosotros pensamos que íbamos a tener que llegar hasta la Corte Interamericana, ¿no? Y nuestras discusiones eran cómo íbamos a sostener ese trabajo que podían ser 20 años. Pero esto avanzó y claro, se revelaron los chats del juez con el general, los chats del juez con la Corte Suprema, y ahí empezó a aflorar toda esta historia de la corrupción en la Corte Suprema, hoy día, por algo que yo había escrito hace 10 años. Y luego saltó Hermosilla y bueno, se terminó esto de cuadrar, digamos, ¿no? Conversemos ahora de tu libro El País del Silencio, que debe ser tu libro más personal y tiene que ver con tu propia búsqueda y explicarte el asesinato de tu padre, Checho, José Weibel, que marca una historia en tu infancia de gran dolor. ¿Cómo partió para ti esta decisión de investigar algo que duele tanto, de lo cual muchas veces cuesta hablar? La verdad es que es un libro que nunca pensé, ¿ya? La idea de hacerlo partió hace 8 años. Fue una sugerencia de mis queridos amigos Melanie Hedge y Daniel Olave de Penguin Random House, la editorial. Durante 8 años le di muchas veces vuelta a cuál tenía que ser la voz de ese libro. En el tiempo también me dediqué a escribir los otros libros, entonces era un proyecto que siempre se iba postergando. Y yo diría que recién en los últimos 8 o 10 meses esto empezó a tomar más forma, ¿no? Encontré la voz y de algún momento me encerré a escribir el libro, ¿no? Literalmente me aislé del mundo y me encerré a escribirlo, a terminarlo, pero me tomó mucho tiempo encontrar la voz, encontrar la historia, porque es un libro que, por así decirlo, da vuelta a la cámara, ¿no? Muestra un poco qué significa buscar y construir justicia en materia de derechos humanos y qué significa hacer periodismo e investigación en un país como Chile, ¿no? Es eso lo que muestra el libro. Y lo hace yo diría que con 3 recursos. Uno que es el testimonio, otro que es el mismo periodismo de investigación y otro que es la reflexión, ¿no? Que hay momentos más de reflexión que se van matizando y se van superponiendo uno con otro, ¿no? Y creo que ahí sale ese libro que es un libro que parte en los 70 y que termina hoy día, de hecho termina con los casos de corrupción en la Suprema, ¿no? O sea, que atraviesa todo ese recorrido, ¿no? Y por eso tiene 3 capítulos el libro, ¿no? Que es los hechos, la memoria, la justicia, ¿no? Una de las figuras que tú mencionas en este libro es a Mónica González, una de las grandes referentes del periodismo de investigación en Chile, fue muy amiga, muy cercana a tu padre
y tiene también una entrevista a Papudo, ¿no? Que se da de una manera bastante extraordinaria. Él es la persona que estuvo presente cuando torturan a tu padre, que le causa finalmente la muerte, y como tú dices en el libro, fue una de las torturas más horribles que tú, no sé si hasta el día de hoy te enteraste cómo fue, pero es que es una de las entrevistas que ella publicó en Revista Cauce, más increíble, se podría decir, ¿no? En cuanto al periodismo de investigación. Claro, yo todavía recuerdo, yo era muy chico, tendría 15 años, bueno, ya no era tan niño, pero tenía 15 años, recuerdo haber leído esa entrevista, fue fuerte. Mónica venía saliendo de la cárcel, la habían enviado a la cárcel de hombres por su reportaje sobre la dictadura, y un día llega a Revista Cauce un agente del Comando Conjunto, que era una unidad que no se conocía que existía. Este agente era Andrés Valenzuela, Papudo, y él venía a confesar sus crímenes, que era algo impensado. Y quería que fuera ella. Y quería que fuera ella, claro. Y Mónica se sienta con él, se encierran en una oficina junto con Harrington, que era el director de Revista Cauce. Y claro, Papudo le parte diciendo que se acuerda. Mónica le pregunta ¿qué se acuerda? Y él le dice, bueno, de los hermanos Weibel, ¿no? Y a partir de ahí empieza todo este relato, esta reconstrucción de este caso, que va a terminar, bueno, marcando un poco la vida familiar de muchas formas, ¿no? Una porque supone una explicación de lo que había pasado con mi padre, pero otra porque también termina con el asesinato de mi tío Manuel Guerrero, ¿no? Entonces, es parte de esa historia, ¿no? Que ellos habían participado, los degollados, o al menos 2 de ellos habían participado en esta investigación de los antecedentes, los datos que entregaba Andrés Valenzuela a Papudo. Desde ese punto de vista, ¿fue sanador para ti hacer ese libro? El País del Silencio fue un ejercicio difícil en lo humano. Fue un ejercicio de contar una historia familiar que atravesó algunos de los hitos de una familia anónima, pero que nuestra historia atravesó algunos de los hitos más fuertes, tal vez, de nuestra historia en materia de derechos humanos. La caravana de la muerte, el caso de Gollado, los desaparecidos, en fin. Fueron todas historias personales, familiares. La reconstrucción democrática, el caso de la Corte Suprema hoy día, ¿no? Son todas cosas que nos han sucedido como familia. O sea, no es que lo vimos por televisión. Nos tocaron como, no sé si la expresión es protagonista, pero como, al menos como en primera línea, ¿no? Y eso es una historia que tenía muchos libros, ¿no? Yo sacaba la cuenta y hay como 5 o 6 libros sobre aspectos de esta historia familiar y nunca estaba nuestra voz, o mi voz al menos, ¿no? Y este libro cierra ese ciclo, ¿no? Habían textos geniales, fantásticos, el de Mónica González sobre el Comando Conjunto, el de Patti Verdugo sobre los zarpazos del Puma, ¿no? El de Chacha Salazar sobre... Bueno, hay 2 del Chacha Salazar que atraviesan esta historia. Uno, la caída de mi padre, otro, la lista de Childen, que era, en fin, el de Nona Fernández, que tiene más que ver con una novela, pero que también aparece, ¿no? La dimensión desconocida. La dimensión desconocida, claro, ahí también aparece... Se inspiran en la historia de tu padre. Y en la de Manuel, ¿no? Guerrero, mi tío. Y de hecho yo lo presenté el libro de Nona, que me pareció una gran alegría. Y claro, son todos estos libros que se empiezan a cruzar, que empiezan a atravesar. El de Javier Rebolledo sobre el silencio, ¿no? En fin, eran varios libros que contaban partes de esta historia familiar. Y nada, yo creo que en algún minuto me pareció que era bueno contarla, sobre todo yo diría para mi hijo, mis nietos, ¿no? El resto viene por añadidura, pero decirles, mira, esta fue nuestra historia, ¿no? En estos últimos 50 años. Bueno, Mauricio, muchas gracias por estar en este capítulo de Entrevistas al Libro Abierto. Sigue Entrevistas al Libro Abierto por elperiodista.cl, El Periodista TV, 360 Radio Chile y el podcast de Lenca C, por Spotify, iVoox, Apple Podcast y YouTube Music. Agradecimientos Centro Cultural Gabriela Mistral y editorial Penguin Random House. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura 2024.